Hola, muy buenas. Mi nombre es Dylan Ovaldía, estudiante de Ciencias Criminológicas en la Universidad Estatal a Distancia, y hoy les vengo a hablar sobre lo que es la evolución de las políticas criminales. Abarcaremos temas como antecedentes, autores, tiempos o fechas. Además, daré algunos ejemplos de políticas criminales implementadas por el Estado costarricense. Empezaremos con los antecedentes. El derecho penal era concebido como una ciencia estructurada en torno a unos principios de garantías de las libertades del ciudadano, como cuáles: legalidad, culpabilidad, intervención mínima, etc. Sistematizada con una firmeza lógica inquebrantable y cuya finalidad más próxima a limitar al poder punitivo que a tutelar la sociedad. La política criminal, por el contrario, se contemplaba como un conjunto de estrategias destinadas por los poderes públicos a frenar altas tasas de criminalidad. De esta forma, los poderes públicos intentarán, a través de una determinada política criminal, auspiciar al máximo la seguridad ciudadana, y el derecho penal pretenderá limitar esa actividad del Estado para respetar los derechos de los individuos sospechosos, acusados o condenados en relación con la perpetración de un delito. Así fueron concebidas las relaciones entre derecho penal y política criminal desde los tiempos de Franz von Liszt, cuando afirmaba que el derecho penal constituía la barrera infranqueable de la política criminal, cuando aseguraba que el derecho penal era la carta magna del delincuente, hasta que aparece una nueva política criminal que impulsa Klaus Roxin. Prácticamente todos los manuales de la asignatura jurídico-penal entendían de esta forma las relaciones entre una y otra disciplina. La política criminal es la ciencia que estudia la actividad que debe desarrollar el Estado para los fines de prevención y represión de los delitos, sus valores, una propuesta legislativa, la cual implica comprender de qué lugar a una determinada propuesta analítica donde existan mejores formas de evitar el crecimiento criminal en nuestro entorno social, o a su vez promover que disminuyan estas formas agresivas de combatir dentro de cualquier desarrollo humano en un mundo globalizado por el avance tecnológico y científico del siglo. Para algunos autores definen a la política criminal de acuerdo a su evolución. La política criminal tuvo su origen según la dogmática penal a finales del siglo XVII y comienzos del siglo XIV en Alemania. No se pudo precisar cuál es la fuente doctrinaria autorizada para definirla. El punto inicial fue utilizado por el maestro César Macario en los años 1734 y 1774, quien diagnosticó esta problemática social en su obra de los delitos y penas. Con dicha obra propuso encontrar la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Según von Liszt, la política criminal es el conjunto sistemático de principios garantizados por la investigación científica de las causas del delito y la eficacia de la pena y sus formas de ejecución. Para Heinz Siegel, es la obtención y la evolución de criterios en el ámbito de justicia criminal, destacando así la influencia de la política criminal en la dogmática. Podrá ser definida como el conjunto de medidas y criterios de carácter jurídico, social, educativo, económico, por los poderes para prevenir y reaccionar frente al fenómeno criminal con el fin de reducir los índices de la criminalidad en una sociedad, según Binder en 2004. Cada forma de gobierno del Estado, cada revolución, cada modificación de las reglas básicas de la convivencia social se ha reflejado nítidamente en una específica concepción político-criminal que ha quedado representada en un diferente texto punitivo, o al menos eso dice la teoría. Una vez abarcado un poco sobre antecedentes de la política criminal,
Empezaremos con tendencias actuales de las políticas criminales. Empezaremos con el abolicionismo. El abolicionismo niega la legitimidad de los sistemas penales, tal cual operan en realidad social actual, y como principio general de cualquier otro que pudiese proyectarse a futuro como alternativa sobre los modelos formales para la posible solución de conflictos por instancias o mecanismos informales. Las posturas abolicionistas no reconocen justificación alguna del derecho penal y proponen su eliminación, ya sea porque cuestionan desde su raíz su fundamento ético-político, considerando que las ventajas proporcionadas por estas son inferiores al coste de tres limitaciones que producen. 1. La limitación de la libertad de actuación para quienes cumplan la ley. 2. El sometimiento a juicio a todos los sospechosos de no cumplir y el castigo cuantos juzguen que no cumplen con la misma. Respecto al abolicionismo, surgen autores con diversos presupuestos filosóficos y con distintos métodos. Entre ellos tenemos a Thomas Matthiessen, Luc Holzmann, Michael Foucault, Niels Christie, Heinz Steinert, Sebastian Schrier, enfocados en plantear los diversos objetivos y formas de abolicionismo. A continuación, hablaremos sobre la minimización cuantitativa. Esta primera minimización es de carácter cuantitativo, puesto que si realizamos un análisis a los códigos penales, encontramos muchos delitos sin valor, los mismos que no justifican ni el procedimiento penal ni la pena. En particular, podemos encontrar la entera categoría de contravenciones y, junto a estas, los delitos solo punibles con multa o alternativamente con multa y prisión, los cuales serían todos despenalizados en nombre de la máxima economía del instrumento penal y la reducción de prohibiciones al mínimo necesario. Planteada refiere al aspecto cualitativo, basado en las innumerables abstracciones catalogadas en los diversos códigos penales como bienes jurídicos y como títulos de otras tantas clases de delitos. A continuación seguiremos hablando sobre la minimización cualitativa. Esta segunda minimización planteada refiere al aspecto cualitativo, basado en las innumerables abstracciones catalogadas en los diferentes códigos penales como bienes jurídicos y como títulos de otras tantas clases de delitos, como la propia personalidad del Estado, la administración pública, la actividad judicial, la religión respecto al Estado, el orden y la seguridad pública, la fe pública, la economía, la industria, el comercio, la moral, las buenas costumbres, el honor, el pudor sexual, la salud, las relaciones de familia, el matrimonio. Solo al final, la integridad física de las personas. El principio de ofensa personal permite considerar como bien jurídico aquellos cuya lesión se concreta en un daño para las personas de carne y hueso, puesto que el hombre no fue hecho por el Estado para otras abstracciones similares, sino que el Estado y las instituciones fueron hechos por el hombre. Hablaremos también sobre lo que es punitivista. Si bien es cierto, el derecho penal no es el único instrumento para intentar acabar con el delito, ni tal vez el más importante, pero sin embargo representa el medio más vigoroso de control social, pero también es quizás el más seguro para el individuo mismo, que proporciona un marco superior de garantías. La corriente del derecho penal mínimo tiene acierto de proponer una intervención limitada y racional del sistema punitivo en consonancia con el carácter fragmentario, subsidiario y de última ratio del derecho penal y con el principio de intervención penal mínima y necesaria, y fomentar un análisis crítico de toda la concentración del poder punitivo en manos del Estado.
Para terminar con esta presentación, hablaremos un poco sobre ejemplos de políticas criminales en Costa Rica. En el país, esta discusión indicada no es tan clara y no se da una amplia comprensión del tema desde la perspectiva integral. Existe una tendencia a pensar la política criminal solo desde la forma de derecho penal vigente, o sea, más delitos y más penas, sin considerar los demás elementos que la componen. Tal y como se indicó, la política criminal se configura como una reacción estatal ante aquellos comportamientos que se consideran dañinos en una sociedad, manifestaciones por medio de órganos de control social formal. ¿Qué instituciones emplean las políticas criminales en nuestro país? En primer lugar tenemos la Asamblea Legislativa de Costa Rica, que es la encargada de las discusiones y aprobaciones de leyes dirigidas al aumento de las penas, así como la creación de nuevos tipos penales que pretenden acudir a la salvación de la sociedad. En segundo lugar, el Ministerio de Justicia, encargado de administrar cárceles, atender la rehabilitación e inserción de la población carcelaria de nuestro país. En tercer lugar tenemos al Sistema Penitenciario Nacional. Este es administrado por la Dirección de Adaptación Social y depende jurídicamente del Ministerio de Justicia y Gracia de nuestro país. La actividad de la administración penitenciaria se desarrollará con las garantías y dentro de los límites establecidos por la Constitución Política, las normas de derecho internacional y de los derechos humanos, la ley, los reglamentos y resoluciones judiciales vinculantes. A ninguna persona se le hará sufrir limitaciones alguna de sus libertades o derechos mientras no proceda directamente de naturaleza de pena o de la medida impuesta por la autoridad jurisdiccional competente. De acuerdo con la ley, la administración del Sistema Penitenciario Nacional y la ejecución de las medidas privadas de libertad individual es exclusiva del Ministerio de Justicia y Paz a través de la Dirección General de Adaptación Social y sus distintas dependencias. Por último, tenemos a la institución nombrada CONAPAZ. Su objetivo es investigar, coordinar, evaluar las políticas y acciones que se realicen en materia de prevención en las principales manifestaciones de violencia y criminalidad del país. Muchas gracias.